Últimamente las personas que venden las sustancias, las drogas, están metiéndole también fentanilo a la droga. ¿Para qué? Pues para enganchar más fácilmente al usuario y sin que la persona, sin que el consumidor se dé cuenta, ahora está consumiendo dos drogas, con lo cual pues ya se engancha más fácilmente. Muchas veces los pacientes mienten y nos ocultan lo que consumían. Sin embargo, hay varios signos clínicos que el cuerpo mismo es el que te está mencionando qué es lo que consumió recientemente el paciente. Y ya con base en eso, pues sabemos más o menos qué es lo que consumió. Y a través de mantenerle sus signos vitales un poco más estables, pues podemos estabilizar al paciente. De acuerdo a la sintomatología, es el tipo de tratamiento que vamos a llevar. Muchas veces los síntomas que presentan este tipo de pacientes suelen ser predominantemente insomnio, ansiedad y disforia como tal. O sea, no pueden dormir, se sienten mal y se sienten muy desesperados. Pero de repente esta persona se da cuenta que cuando se va de fiesta y toma alcohol, se va el dolor, se siente muy bien. Y dice, ya no me siento mal, ya no lloro, ya pude dormir después de esto y disfruté en la fiesta. ¿Y qué dice la persona? De aquí soy, que el alcohol me está haciendo muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Tiene una patología, que es la depresión, se le agrega el trastorno por consumo de alcohol y a eso se le conoce como patología dual. ¿Qué pasa en una depresión? La mente, recordemos que es un órgano de nuestro cuerpo, no lo vemos, no lo tocamos, pero ahí está, nos controla y lo sentimos. Hay golpes muy fuertes que pueden llegar a fracturar esa mente. ¿Qué tipo de golpes pueden ser? Perdí el trabajo, falleció mi familiar, me dejó mi pareja, me pusieron el cuerno, no sé, hay cantidad de situaciones muy estresantes. Hay que estar conscientes de que a veces las cosas se nos salen de control y requerimos el apoyo de alguien más. En este caso, pues el recibir algo de tratamiento, por supuesto. Muchos pacientes se dan cuenta aquí que están dañando muchísimo a su familia. A veces dicen, yo soy el que consume, ¿a ti qué? Pero ya cuando llegan aquí se dan cuenta de que están dañando a más personas. A veces es bueno no solo hacerlo por ustedes mismos, sino también por las propias personas. Y es necesario saber que para problemática de este tipo sí hay alguna solución, sí hay algún tratamiento, malo fuera que no hubiera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más del Corporativo La Esperanza. Como es costumbre, siempre tenemos un invitado especial y el día de hoy nos hace el honor de estar con nosotros el psiquiatra Carlos Origel, quien colabora con nosotros en Clínica Santuario. Y está también con nosotros el psicólogo Jesús Esparza, quien también tiene ya 10 años colaborando con nosotros en Clínica Santuario, al igual que el doctor Carlos Origel. Y me voy a dar a la tarea de hablar un poquito acerca del currículum del doctor Carlos Origel. Es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Zacatecas, especialidad en psiquiatría por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, diplomado en salud mental, el niño y el adolescente, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, coordinador del capítulo Zacatecas de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, docente de pregrado en la carrera de medicina, adscrito a Clínicas de Rehabilitación Integral de Adicciones Santuario y adscrito al Hospital de Especialidades de Salud Mental en Zacatecas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, qué gusto poder estar aquí para poder platicar de estos temas interesantes. Que son muy interesantes Así y es. sobre todo importantes, ¿no, Jesús? Muy esenciales, ¿verdad? Por supuesto. Así. Ya que día con día nosotros estamos trabajando con personas que llegan con padecimientos adictivos y bueno, muy comúnmente a lo que es la metanfetamina, el cristal, y también muy comúnmente a lo que es la cocaína, la marihuana, la heroína, y bueno, otros trastornos más como es la depresión, la ansiedad. Efectivamente, el consumo de sustancias no suele ir aislado, sino que la gran mayoría de ocasiones es más de una sustancia la que consume la persona. Y como bien se nos dice, en muchas ocasiones hay otro padecimiento de salud mental asociado para el cual están automedicándose a través del consumo de sustancias. Así es. Así no, esencial entender que la parte de psiquiatría es fundamental con nosotros en Clínica Santuario, porque al trabajar el padecimiento dual nos ayuda a tener un mejor tratamiento con el paciente, que es lo más favorable para su recuperación dentro del mismo proceso. Así es, para las personas que nos están viendo en este momento, deben de saber que una clínica profesional debe de tener un equipo multidisciplinario y sobre todo muy importante lo que es la área médica y el área psiquiátrica. En el área médica desintoxicamos la parte física y valoramos perfectamente toda esa área a través de estudios de laboratorio,
a través de exámenes que el doctor lleva a cabo para revisar perfectamente al paciente, a través también de su historial clínico médico. Y ese sería el primer filtro. El segundo filtro, que es sumamente importante, es llegar al área de psiquiatría, donde el doctor Carlos Origel hace también su estudio clínico y revisa también pues todo el tipo de consumo de sustancias que ha tenido esa persona durante tantos años. Y este historial también es sumamente importante de consumo para saber realmente cómo lo vas a apoyar para la desintoxicación, que este tema es sumamente importante. Este es el área de desintoxicación. Es como se le va a dar ese soporte a través de medicamentos y qué tipo de medicamentos vamos a usar para poderlo ayudar a reestructurar su vida. A través también del área de psicología, donde llevamos a cabo lo que son las terapias grupales, las terapias individuales, los talleres, las conferencias y todo lo que requiera el paciente para que pueda tomar conciencia sobre esta enfermedad que el día de hoy está teniendo el control de su vida y lo está llevando por caminos equivocados. Y que ustedes también sepan que existe esta clínica que es Santuario, Clínica La Esperanza, Clínica Cuxtal, estas 3 clínicas que trabajan bajo este modelo profesional y con este equipo tan importante profesional. Así es de que vamos entrando en desintoxicación, doctor. Ok. Bueno, cuando llega un paciente, como en cualquier servicio de urgencias, pues siempre se le checan por ahí los signos vitales, las constantes que pudiera estar teniendo, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, glucosa, vamos, para ver el estado basal del paciente. Con base en eso, pues ya vemos qué es lo que hay que estabilizar. Se hace un interrogatorio rápido, por lo menos en el ingreso, para saber el consumo, la fecha de último consumo y pues su estado de salud actual. Con base en eso, pues estabilizamos generalmente al paciente. Una vez que ya está un poco más estable, ya nos adentramos más al padecimiento de una manera más específica. Aquí la gran mayoría de pacientes que tenemos pues es debido al consumo de sustancias y muchas veces nos dicen los pacientes, no, pues que yo llegué todavía intoxicado, yo llegué todavía bajo el consumo de la sustancia. Bueno, indagamos el tipo de consumo. Hay que recordar que muchas veces los pacientes mienten y nos ocultan lo que consumían. Sin embargo, hay varios signos clínicos que el cuerpo mismo es el que te está mencionando qué es lo que consumió recientemente el paciente. Y ya con base en eso, pues sabemos más o menos qué es lo que consumió. Y a través de mantenerle sus signos vitales un poco más estables, pues podemos estabilizar al paciente. Por supuesto, cada sustancia tiene un síndrome de abstinencia distinto, con una duración distinta. Está la cocaína, la metanfetamina, cristal, los opioides, el alcohol, la marihuana, no lo sé, cada una tiene un tiempo de abstinencia distinto. Al identificar el tipo de sustancia que consume el paciente, pues sabemos más o menos qué tipo de tratamiento llevar. La mayoría de pacientes suelen responder con el uso de benzodiazepinas. Ya depende del perfil, de la edad, del físico, de muchas variables que checamos aquí mismo. Vemos qué tipo de dosis utilizamos para darle por ahí al paciente. Hay algunos que sí tienen un tipo de síndrome de abstinencia un poco más resistente, afortunadamente son la minoría, pero con ello ya se usa la mayoría de veces la misma sustancia en específico, pero afortunadamente casi todos responden con benzodiazepinas y otro tipo de medicamentos de acuerdo al tipo de sustancia y perfil físico y fisiopatológico que tengan. Sí, Doc, bueno, aquí hay una parte esencial en la cual muchos de los pacientes antes de ingresar también pues tienen varias preguntas, porque por ejemplo nos han llegado ya pacientes con adicción al fentanil. Entonces, sí, un opioide fuerte, ¿no? Ahorita ya gente de Estados Unidos está llegando aquí con nosotros al corporativo. Y la verdad también es muy muy importante que el paciente en su momento pues se tenga el conocimiento también de la manera en la cual también nosotros abordamos esa situación. O sea, se aborda la desintoxicación para ellos también por los fuertes síntomas que presentan después del consumo. Y hay gente que dice, no, yo no quiero, o sea, pasar por todos los síntomas está fuertísimo. Y hay gente que dice, no quiero, prefiero seguir otra vez en el mismo consumo que a sentir eso. Pero realmente, pues aquí se tiene un protocolo básico de desintoxicación en el cual los pacientes que tenemos ahorita pues no han pasado esa sintomatología. O sea, la han pasado de alguna manera más suave, más tranquila, pues, más tranquila. Porque cabe señalar, Jesús, doctor, que yo he estado todo el tiempo estudiando y revisando bien
qué es lo que se lleva a cabo en los Estados Unidos para la desintoxicación de la heroína o de cualquier tipo de opioide, y por lo regular siempre integran lo que es la metadona. Y sabemos pues que es un químico, ¿verdad? O sea, es una droga de diseño, ¿no? Que contiene opioides. Y que cuando están desintoxicando con metadona, después la gente se vuelve adicta a la metadona. Está yendo constantemente al hospital por metadona. Y el hospital se lo da porque ellos piensan que realmente sí está viviendo una crisis. Y después se vuelven adictos a la metadona y luego regresan al consumo de heroína, puesto que es lo mismo, ¿no? Son opioides. Sí, son de la misma familia. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cuándo van a salir de ese círculo? Yo Bien, aquí en este caso, hablando de este tipo de sustancias, yo creo que vemos dos caminos. Uno, últimamente las personas que venden las sustancias, las drogas, están metiéndole también fentanilo a la droga. ¿Para qué? Pues para enganchar más fácilmente al usuario y sin que la persona, sin que el consumidor se dé cuenta, ahora está consumiendo dos drogas, con lo cual pues ya se engancha más fácilmente. Debido a eso, pues tenemos que considerar que también el paciente puede ser que esté consumiendo opioides. Eso por un lado. Por otro lado, pues el consumo de opioides como tal, ya sea fentanilo, metadona, tramadol, buprenorfina, morfina, no sé. Todos esos vamos a englobarlos en una sola familia, que vamos a llamarles opioides como tal. Bien. De acuerdo a la sintomatología, es el tipo de tratamiento que vamos a llevar. Muchas veces los síntomas que presentan este tipo de pacientes suelen ser predominantemente insomnio, ansiedad y disforia como tal. O sea, no pueden dormir, se sienten mal y se sienten muy desesperados. Está por aquí esta idea de, bueno, hay pacientes que se brincan del consumo que tenían a la metadona. Bueno, sí, es correcto. Aquí no solemos usar opioides como para tratar la abstinencia. Entre paréntesis, sí se usa cuando es muy severo, cuando lo requiere el paciente, por supuesto. Claro. Pero la verdad, pues es que esa es la idea, que el paciente trate de salir sin alguna sustancia que genera dependencia. En determinado momento llega el paciente, pues vemos el tipo de síntomas y los tratamos. Hay ansiolíticos no benzodiazepínicos que calman la ansiedad, pero no generan esa adicción, esa dependencia. Y eso es algo de lo que utilizamos. El dormir es una función esencial del ser humano, así que el hecho de que duerma un paciente pues es muy muy necesario. Por eso también damos algo que nos ayude a dormir. Siempre pensamos, no, pues les dan para dormir clonazepam, les dan diazepam. No, esos son medicamentos que pueden generar dependencia y aquí cuidamos no utilizar esos. Por supuesto que se usan en periodos de abstinencia, al inicio, pero nada más al inicio, para tratar eso mismo. Y de más a menos, ¿verdad? Efectivamente, la dosificación, dicen por ahí, no se quita de golpe, no, sino que tiene que llevar una disminución paulatina. Cierto, al quitar el consumo de una sustancia se siente muy feo, por supuesto, hay quien tiene miedo de eso. Sin embargo, con el uso de los medicamentos para regular esa parte, estos síntomas son mucho más llevaderos como tal. Hace poco un paciente me decía, pues yo no sentí nada, yo tenía mucho miedo de qué iba a pasar cuando me lo quitaran, pero no sentí nada. Pues que bueno, esa es la idea, que no se perciba, a fin de que se continúe la funcionalidad del paciente. No, algo bien importante también en los paradigmas que trae la familia, porque la familia trae paradigmas respecto a, es que va a estar dopado, sí. Va a estar dopado, ¿qué le van a dar? Pero realmente ahorita, como lo estás diciendo, Carlos, pues realmente se le está dosificando al usuario el medicamento nada más, o sea, para que siga en función. O sea, el paciente está haciendo sus actividades y las está haciendo de una manera normal. La desintoxicación es tan importante para que el paciente pueda estar estable y pueda recibir todo tipo de terapia y pueda ser perceptivo y receptivo ante toda la información que se le va a brindar en clínica. Es sumamente importante no tenerlos dopados, sino pues qué chiste tendría tenerlo dentro del proceso clínico. Así es, hay quien dice, pues no, me vas a dar medicamento para tenerme dormido todo el día. Pues que es lo más fácil, darle medicamento para dormirlo, pero no es lo ideal. Lo ideal es que el paciente duerma por la noche y en el día esté despierto, esté funcional. Y esa es la tirada, esa es la idea del tratamiento, para que sea funcional, no tenerlo dormido todo el día, no, porque de otro modo, si lo tenemos muy somnoliento, pues va a aventar el medicamento, no lo va a querer, porque pues, ¿a quién le gusta andar todo somnoliento del día? A nadie. Así que esa es la idea, que el paciente funcione en el día. Por lo regular siempre vienen con el sueño cambiado. Pues, por ejemplo, un consumidor de cristal que llega sin hábitos, sin ningún tipo de hábitos, o sea, durmiendo a deshoras, sin alimentación. Entonces, la verdad, ahí el equilibrarle su sueño,
facilita mucho también el que también pues el sistema nervioso central pueda funcionar de una manera adecuada, porque es lo primero que se atrofia, el sistema nervioso central. Entonces, un paciente, imagínense un paciente sumamente ansioso en una terapia grupal en donde el trabajo exige un trabajo emocional sobre realizar una catarsis, o donde estamos trabajando un resentimiento, pues no funcionaría de una manera adecuada. Pensando en esa parte, un paciente que pudiera llegar en abstinencia estaría muy ansioso, nervioso, y pues obviamente su mente va a estar centrada en eso. Me siento mal, me va a dar un infarto, me voy a morir, porque eso se siente durante un periodo de abstinencia, y pues obviamente no va a funcionar. El tratamiento del síndrome de abstinencia pues radica precisamente en eso, que el paciente pueda ahora sí ya no concentrarse en sus síntomas, sino que ya esté abstrayendo así de, caray, si están por aquí platicando de esto mismo, poner atención a su entorno, y una parte de eso pues es regular el ciclo sueño-vigilia, porque suele estar invertido o suele estar mal, que a veces dicen, pues tengo 3 días sin dormir, debido a que el consumo de la sustancia pues los sobreactiva más de lo normal. No, y para nosotros es bien esencial, por ejemplo, en la terapia individual y grupal, tener un paciente alerta, tener un paciente receptivo, para que en el momento en que nosotros estamos trabajando con él pueda abstraer toda la información, porque un paciente con ansiedad, con sueño, mal alimentado y sin concentración no tiene buen rendimiento en la terapia individual y grupal. Entonces, por eso nosotros que trabajamos de la mano, psiquiatría y psicología, tenemos una buena comunicación para nosotros canalizar al paciente cuando también tiene algún síntoma en especial, y que el doctor Carlos lo pueda lo pueda reencuadrar, lo pueda dar a su consulta y pueda ver qué tipo de situación está pasando con él químicamente también, pues para tener un mejor tratamiento médico. Así es. Esa parte es una que me interesa resaltar, porque a veces pues, suele decir el paciente, ¿y cómo se va a dar cuenta el doctor de cómo me siento si nada más estoy ahí en la hora de consulta? Tiene toda la razón, yo no puedo ver todo. De ahí esta importancia del trabajo multidisciplinario, donde se está viendo siempre al paciente por el resto de los miembros del equipo, y en determinado momento se da un reporte de, no, es que en sesiones hace esto, es que cuando está con compañeros hace esto, es que de repente tiene tal síntoma, del cual pues yo no lo veo porque no estoy todo el tiempo, pero de ahí radica que todos trabajamos en equipo para poder pegarle bien a este síntoma, que dicen, no, pues es que en las terapias está hablando solo el paciente, eso pudiera indicar que tiene alucinaciones, el cual durante la consulta, pues yo le pregunto al paciente, ¿escuchas voces? Él va a decir, no, yo no escucho nada de voces. Sin embargo, pues hay una manifestación objetiva que otras personas han notado de que realmente tiene ese síntoma, le iniciamos tratamiento a una dosis, como bien dijimos, óptima, de que no le fastidie durante el día, y el paciente va a dejar de hablar solo y va a empezar a centrarse un poco más en su tratamiento. Sí, no, básico, porque la ayuda del equipo está en base a lo que hace el paciente en su caminata espiritual con su consejero, en las consultas que tiene en nutrición, lo que hacen en terapia grupal e individual con nosotros en terapia, cómo se manifiesta, cómo tiene la concentración en yoga, lo que hizo en quinoterapia, lo que hizo con el coach en la parte física. O sea, y todo eso, la comunicación entre nosotros nos facilita a nosotros mismos para hacer la nota, ¿verdad? Y para decirle las características o el comportamiento que tuvo el paciente durante la semana. Por ejemplo, lo que revisan en RELDOC, doctor. Uh-huh. ¿Para ti es importante ver cómo llegan depresión, en ansiedad, en psicosis? Sí, por supuesto, esos tipos de indicadores es muy padre cuando ya el paciente... Sobre todo en sentido de vida también. Es muy padre cuando ya va evolucionando el paciente, porque ahí en el sistema se ven unas gráficas de cómo llega el paciente. Y por decirlo de una manera sencilla, en un inicio llega de color rojo, que nos indica un indicador de alerta. Eventualmente va llevando todo el tratamiento integral y ya se le repiten estas escalas una vez que egresa, y ya se vuelven verdes estos, con lo cual ya vemos que hay una mejoría. Pues que hay una mejoría en el paciente. Muy importante. No, bien importante, porque estos resultados nosotros los podemos compartir con la familia, y también hacemos una comparación donde hacemos las valoraciones iniciales, intermedias y de egreso. Entonces es algo que ve la familia de una manera constante y puede ver el resultado que se va obteniendo con su paciente. Y es importante resaltar que ustedes como equipo multidisciplinario, ustedes como equipo de psicología, todos los días a las 8:30 de la mañana realizan juntas para estar observando todos los casos, revisando todos los casos de cada paciente y ver cómo está la sintomatología de cada día del paciente y poderlo plasmar
en una nota evolutiva para que el doctor, el psiquiatra, pueda revisarlo a la hora que llega con él y saber cómo está caminando su recuperación, que era lo que mencionabas, Carlos, ¿verdad? Sí, no, eso es bien básico. Nosotros, al Y inicio sobre todo, perdón, que después de ser valorado por el doctor, él los llama a todos los psicólogos para hablarles de cada caso. Bueno, cuando es de primer ingreso y cuando hay un seguimiento, ¿no? Sí. Saber realmente qué tipo de trastorno o rasgo de personalidad puede tener el paciente y cómo lo deben de ayudar. Esta parte, volviendo al momento del ingreso, de cuando llega un paciente, ¿qué es lo que se hace durante la valoración de psiquiatría? Pues se le hace una historia clínica completa. Que incluye una historia clínica completa, pues su ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, aquí entran los hábitos de consumo. Perdón, heredofamiliares. Heredofamiliares, hay mucho que escarbar de cada parte. En este caso, los heredofamiliares, nos enfocamos pues en todo, obviamente, pero hay algunas peculiaridades. Por decir, preguntamos a alguien en la familia que haya tenido algún padecimiento de salud mental, puede ser que digan, no, si era bipolar, tenía depresión, tenía ataques de pánico, un tío se suicidó, no lo sé. Eso nos habla de que tiene una genética pues proclive a tener algún tipo de estos padecimientos, por supuesto. Puede ser que también diga, no, pues que mi papá también tomaba mucho. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene unos genes con afinidad también al consumo de ciertas sustancias. Y al conocer que tiene afinidad a esas sustancias, pues también hay que cuidar ciertos medicamentos que no hay que dar del todo. Sí, heredofamiliares. Seguimos con los personales no patológicos. Aquí entra con quién vive el paciente. Entre paréntesis, vivir solo es un factor de riesgo fuerte, porque pues hay pacientes que sí llegan, yo vivo solo desde hace no sé cuántos meses. Los hábitos de higiene, hábitos alimenticios, y aquí entra el consumo de sustancias, donde vemos pues edad de inicio. No es lo mismo quien inicia a los 12 años que quien inicia a los 23 años, no lo sé. El patrón de consumo, su último consumo, qué tanto consumía, y por otro lado también para qué lo utiliza. Hay pacientes que dicen, yo lo uso para trabajar en el día, para no sentirme ansioso, para dormir, no sé. Es muy variado el tipo de uso. Otro apartado, antecedentes personales patológicos, si ya lo han operado de algo, si ya lo han internado en un hospital por alguna situación, si tiene algún padecimiento o si usa algún medicamento para X cosa. Llama la atención que a veces los pacientes le preguntamos, ¿tú tomas algún medicamento? No. Y luego uno le pregunta, ¿tomas algo para dormir? Y ahí sale que sí toman algún medicamento que pueden tener un patrón adictivo. Así que indagamos eso. Y por supuesto, indagamos si tiene alergias, pues para saber qué tipo de tratamiento llevamos. Viene después, en las mujeres vienen los antecedentes ginecobstétricos. En general, siguen por ahí los antecedentes biopsicosociales, donde vemos un poco de su patobiografía, o sea, aspectos patológicos de la vida, del desarrollo de la persona que pudieran ser relevantes. ¿Qué pudiera ser relevante en este caso? Por decir, ¿qué dice la persona? Pues es que yo soy el tercer hijo de 12 embarazos. Ay, ¿qué quiere decir? Bueno, son muchos hermanos. Dice por ahí un dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué quiere decir? Los humanos requerimos de cierto cuidado de parte de nuestra madre, principalmente, para poder favorecer un adecuado desarrollo de la personalidad. Se le conoce como teoría del apego a esto. Si no hay mucho cuidado, pues no se va a desarrollar un buen apego. ¿A dónde vamos con esto? Que si tiene muchos hermanos, eso es un factor de riesgo, pues la mamá obviamente nació el bebé y ya estaba cuidando al otro que venía en camino, y aparte tenía que estar cuidando a los otros niños. Eventualmente se siguió repitiendo esto mismo, posiblemente esta persona no tuvo un adecuado apego por ahí con la madre. Bueno, vemos ese tipo de situaciones estresantes en la infancia. Aquí pudiera entrar un abuso sexual. Un abuso sexual casi es predictor de psicopatología en cualquier persona. Abuso sexual no solamente es penetración, puede ser tocamiento, puede ser exhibicionismo o cualquier conducta sexual inapropiada en un menor de edad, por supuesto, sobre todo. Claro que hay riesgo en otros. Y pues eventualmente nos vamos al padecimiento actual, donde ya vemos pues, por qué vino, cuál es el motivo de su ingreso, qué es lo que está pasando. Y es aquí donde sale lo que habíamos hablado de la llamada patología dual. ¿Qué es eso de patología dual? Patología dual, pues como lo dice, son dos cosas. Puede ser una persona que tiene por ahí un cuadro depresivo. Está triste, llora todo el tiempo, ya no le ve sentido a la vida. Que es muy común. Se siente muy mal, es muy común. Hoy en día más. Pero de repente esta persona se da cuenta que cuando se va de fiesta y toma alcohol, se va el dolor. Se siente muy bien. Y dice, ya no me siento mal, ya no lloro, ya pude dormir después de esto y disfruté en la fiesta. ¿Y qué dice la persona? De aquí soy, que el alcohol me está haciendo muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Tiene una patología, que es la depresión, se le agrega el trastorno por consumo de alcohol y a eso se le conoce como patología dual.
muchísimos pacientes tienen un padecimiento de salud mental de base, el cual están automedicándose a través del consumo de alguna sustancia, depende del tipo de padecimiento. Y es aquí donde indagamos si hay depresión, si hay ansiedad, si hay un trastorno de personalidad o algo por el estilo, el cual, cabe destacar, a veces se muestra muy fácilmente en un inicio, pero en otras ocasiones es necesario verlo conforme va evolucionando el paciente. Ya después va evolucionando y dentro de la comunicación que tenemos con todo el equipo, dicen, no, el paciente tiene esta conducta, es impulsiva, dice que se quiere quitar la vida, que su vida es vacía, de repente dice que escucha voces cuando está muy estresado, uno dice, posiblemente es un trastorno límite, y ya lo diagnosticamos conforme va avanzando el paciente. ¿Qué más se ve? Pues examen mental, un poco de exploración física, y al conjuntar todo eso, pues ya vemos por ahí un diagnóstico, el cual se va a ir afinando conforme vaya evolucionando la estancia del paciente. Sí, no, es básico, bien importante, por ejemplo, ahorita, como mencionábamos, cómo tenemos nosotros la parte del seguimiento con el paciente. Ahorita lo que dice Carlos, en la mañana, a las 8:30 de la mañana tenemos una junta con estudio de casos clínicos. Vemos los casos más latentes, más agravantes, más fuertes. De ahí nosotros hacemos nuestras notas para poder tener algo físico y mandar la referencia con Lo integras Carlos. en Reldoc también. Sí, se integra a la plataforma de Reldoc, que es el expediente clínico digital. Entonces, de ahí ya cuando Carlos ve al paciente, Carlos ya llevó una nota de nosotros como equipo. ¿Qué pasa? No, pues vimos un paciente que trae soliloquios, vimos un paciente sumamente ansioso, detectamos ideación suicida, hubo un paciente que pues tiene aplanamiento emocional, no tiene resonancia afectiva. Todos esos tipos de síntomas nosotros los enviamos como una nota a Carlos. Cuando Carlos examina el caso, va y hace su consulta, después de haber visto a los pacientes que atendió, nosotros vamos con él y hacemos un estudio de casos con él. Y juntamos todo el conocimiento, todo lo que adquirimos nosotros como equipo con Carlos, y también se conjunta otro reforzador para hacer un diagnóstico bueno, porque también ya con lo que vio Carlos en base a los indicadores que nosotros dimos con los síntomas del paciente, se refuerza toda la parte para tener mayor conocimiento del diagnóstico que vamos a tener. Por eso es más certero porque ahora sí todo lo estamos viendo. Incluso hay ocasiones que toda la clínica funcionamos como equipo, porque desde las personas que hacen el aseo nos dicen, aguas con este chavo, porque escuchamos algo, pudimos ver algo, nos comentó esto, y también eso nos sirve a nosotros, porque eso tampoco lo vimos nosotros, pero sí lo vio un personal de clínica. Ya tenemos la referencia, y más aparte podemos hacer algunas valoraciones con pruebas psicométricas donde pues, se pueda reforzar la información que tenemos. Entonces ya cuando la familia, o nosotros vamos a la familia y le damos información, le podemos corroborar un diagnóstico que teníamos como probable diagnóstico. Porque al inicio sí damos un probable diagnóstico cuando vemos mucha de la sintomatología del paciente, en donde tenemos que ir concientizando a la familia. ¿Sabe qué? Estos rasgos son los que se ven, ¿verdad? Y es un probable diagnóstico, pero necesitamos corroborar la información para diagnosticarlo ya de una manera oportuna, y nosotros en la parte terapéutica poder llevar un mejor tratamiento para el paciente, personalizado ya. Aparte que es muy interesante que el doctor Carlos Origel, pues aparte que ha sido muy certero en sus diagnósticos, y lo hemos visto a través del tiempo, y nos ha ayudado bastante para poder nosotros también ayudar bastante al paciente, pues vemos que pues no te tiembla la mano realmente para poner el diagnóstico, porque en realidad anteriormente, años atrás, por ahí conocí a algunos otros psiquiatras que nos apoyaban y no ponían por ahí esquizofrenia, bipolaridad, algo que es, bueno, tan importante para nosotros, ¿no? Saber qué es lo que tiene. Entonces por ahí yo leía que tiene un trastorno por el uso y el abuso de las sustancias, pero realmente nunca sabíamos si era límite de la personalidad, antisocial, ¿verdad? Que son realmente estos dos casos tan importantes y que llegan muy comúnmente a la clínica, ¿verdad? Se da mucho el que llegue el antisocial y que llegue el límite. ¿Y cómo saber trabajarlo? Sí, y para nosotros terapéuticamente es bien esencial, claro. O sea, es muy, muy oportuno, porque nosotros tenemos un mapa y ya tenemos trazado un camino. Sí.
para nosotros y para la familia. Ahorita mencionabas, Carlos, y se me hizo demasiado importante también, niños de 12 años, o sea, niños que empiezan su consumo a los 12 años. ¿Por qué es tan importante saber si a los 12 años ya empezó su consumo? ¿Qué pasa con ese cerebrito que se está desarrollando, que está en pleno desarrollo? Así es. Bien, dice por ahí también un dicho, árbol que nace torcido jamás su rama endereza. ¿Qué quiere decir? El paciente todavía está en desarrollo y crecimiento su cerebro, su sistema nervioso central. Y si le metemos sustancias exógenas, van a alterar su funcionamiento y ya no va a seguir funcionando de una manera normal. Vamos a poner un ejemplo. De los receptores GABA, que sirven para bajar la ansiedad. Supongamos, nosotros necesitamos 3 moléculas de GABA para funcionar de una manera normal, por decir, una cifra que se me ocurrió. Un niño empieza a consumir por ahí alcohol hasta a partir de los 10, 11 años, no lo sé. El alcohol actúa sobre receptores GABAérgicos. ¿Qué quiere decir? Que van a irse más moléculas de GABA hacia el cerebro. Por lo tanto, ahora le van a llegar, no sé, 8 moléculas de GABA, cuando en realidad necesitaba 3. ¿Qué va a pasar con el cerebro? Ah, caray, va a decir el cerebro, nos está llegando más de lo que necesitamos. Por lo tanto, necesitamos crear más receptores. Así que va a crecer de una manera anómala el cerebro. Va a crear ahora receptores para 8 moléculas de GABA. Sin embargo, ese GABA que llegó no era endógeno, sino que era algo que más bien llegó de afuera. Por lo tanto, va a generar ¿Qué puede ser exógeno? Exógeno que viene de afuera, sí, por supuesto. Por lo tanto, va a generar un cerebro con un potencial patrón adictivo, de una manera de que el niño, bueno, ya la persona adulta, por así decirlo, va a ver algo de alcohol y su cerebro se va a sentir muy bien, porque apenas va a embonar con el cerebro como fue desarrollándose, como fue creciendo. Así que eso es pues crítico, por supuesto, porque ya el cerebro aprende a trabajar con drogas, lo cual pues no es lo apropiado. Claro, al igual que la cocaína, ¿no? Efectivamente, no, esas ya son drogas palabras más pesadas, mayores, por ¿no? supuesto. Estamos hablando de estimulantes. Lo más triste es que ese es nuestro mundo real, sí. Que eso es lo que vemos con mucha frecuencia. No se diga ahorita del cristal, de la metanfetamina. ¿Sí se agrega demasiado dopamina? Sí, una manera digamos, ejemplificativa de decirlo, al consumir cristal, al consumir cocaína, vamos a pensar en el cerebro como una esponja. ¿Qué pasa cuando apretamos una esponja? ¡Pum! Pues va a salir todo el líquido, todo el agua. Eso pasa cuando la persona consume la sustancia. Se siente toda la lluvia de neurotransmisores. La persona se siente muy bien, muy contenta, con muchas ganas. Vamos a volver a la esponja. ¿Qué pasa cuando soltamos la esponja? Queda toda seca, por supuesto. Y eso es lo que pasa con el consumo. Una vez que pasa el efecto, la persona se siente triste, se siente mal. ¿Por qué? Porque ya se aventó todos los neurotransmisores que tenía planeados para cierta cantidad de meses. Y por eso da un bajón emocional muy, muy fuerte. De ahí que la persona quiere volver a seguir a consumir, porque ya se acostumbró a esa lluvia de neurotransmisores, de sustancias del cerebro, que le generó el consumo de este estimulante. Ok. No, y es bueno, el ejemplo que ahorita nos pones, Carlos, es muy, muy explícito, porque la familia en un determinado momento no puede entender cómo es que su paciente llega a clínica, o por qué su paciente presentaba estos síntomas allá en casa, cómo era tan prominente, cómo era tan fuerte. Y adentro en clínica, con la ayuda del medicamento, le ayuda al paciente también para para estar eutímico, ¿verdad, doctor? Uh-huh. Para estar eutímico dentro del tratamiento y que pueda funcionar en las diferentes actividades que nosotros hacemos dentro de clínica, porque hay exigencias físicas, mentales, emocionales, donde nosotros involucramos al paciente para que tenga un tratamiento más efectivo, más estructurado y organizado. Entonces necesitamos un paciente que esté eutímico para nosotros poder conformar este tipo de tratamiento con el equipo multidisciplinario. Así es. Depresión. Depresión, que también es un tema muy importante, ya que muchas personas llegan con esta enfermedad, con este trastorno, vamos, y que realmente muchas familias no saben qué hacer, porque dicen, no, pues aquí, pues que se queda ahí acostadita un tiempo a ver si descansando se le quita, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que pues siempre ha estado en depresión, pues no durmiendo o descansando se le va a quitar, ¿no? Sino al contrario, se puede agudizar este trastorno. Y saber también que Clínica Santuario o todo el corporativo podemos ayudar a este tipo de personas que tienen depresión o ansiedad, porque pues nosotros hemos visto cómo llegan varias personas llorando, en llanto abierto, pues, y vemos que está esa depresión. ¿Y qué tipo de depresiones existen, doctor?
Pues hay varias. Primero hay que comprender cómo puede generarse una depresión como tal. Una buena metáfora es pensando como un hueso del cuerpo. Cuando recibe un golpe muy fuerte el hueso, ¿qué va a pasar? Pues se va a fracturar, por supuesto. ¿Qué se tiene que hacer? Hay que ir al médico para que no se le pongan un yeso, lo operen, le pongan clavos, de manera que cierre como tal y que vuelva a funcionar de una manera normal. ¿Qué pasa en una depresión? La mente, recordemos que es un órgano de nuestro cuerpo, no lo vemos, no lo tocamos, pero ahí está, nos controla y lo sentimos. Hay golpes muy fuertes que pueden llegar a fracturar esa mente. ¿Qué tipo de golpes pueden ser? Perdí el trabajo, falleció mi familiar, me dejó mi pareja, me pusieron el cuerno, no sé, hay cantidad de situaciones muy estresantes. No sé, por decirlo, dejó la pareja. Eso implica un golpe muy fuerte emocional. Misma situación, se va a fracturar la mente. ¿Qué puede pasar con eso? Puede llegar a tener síntomas depresivos. Vamos a volver al hueso. ¿Qué pasa si va al médico? Pues lo trata y vuelve a caminar. ¿Qué pasa si no va al médico? Por supuesto que va a pegar ese hueso, pero va a pegar mal y va a tener limitaciones con el movimiento. Volvamos a la depresión. Si se recibe tratamiento, va a volver a funcionar bien esa parte mental a través del uso del tratamiento. ¿Y qué pasa si no va? Misma situación. Puede tener algunas situaciones. Como bien dijimos, una depresión se puede complicar como cualquier enfermedad. Puede llegar a psicotizarse una depresión. La persona puede empezar a escuchar voces, sentir que lo siguen, decir que otras personas están hablando de él, que la pareja le está poniendo el cuerno. Y otra complicación de la depresión pues son los intentos de suicidio o el suicidio como tal, donde ya la persona pues ya está atentando contra sí misma de una manera grave. Y como bien dijimos, hay quien empieza a automedicarse a través del consumo de las sustancias, añadiéndose por ahí otro problema. Y también podemos hablar un poco acerca de lo que es la farmacodependencia. Y, por ejemplo, cuando hablamos de fármaco, por lo regular llegan con el consumo de clonazepam o tafil, ¿verdad? Así es. O algún otro fármaco de este tipo, de esta familia, que de repente, cuando han llegado con nosotros, pues bueno, de primera mano pudieron haber llegado con un psiquiatra y el psiquiatra les dio un protocolo que debieron de haber llevado, ¿verdad? Pero en lo que nosotros corresponde, nos damos cuenta en el momento en el que vemos su historial clínico o su historial de consumo, ahí vemos que se salió del protocolo y que empezó a consumir un poco más de clonazepam por las mañanas o un poco más de clonazepam por las noches. Se vuelve una adicción tan fuerte que hemos visto personas que después con gotero, ¿no?, de clonazepam, 20 gotitas, 30 gotitas al día, y vemos pues que la situación se desbordó cuando te dieron una recomendación, cuando te dieron un protocolo solamente a seguir por tanto tiempo y se debió haber quitado en determinado momento. Entonces se vuelve esta farmacodependencia tan fuerte que suele ser imposible dejarlo por su propio pie. ¿Por qué? Porque a la hora de dejar el clonazepam o cualquier tipo de benzodiazepina de ese tipo, pues genera muchísima ansiedad, ¿no? Una ansiedad tan fuerte que te lleva nuevamente al consumo. Y nosotros dentro de la institución podemos llevar a la desintoxicación a un paciente debido a que tenemos este equipo multidisciplinario, tenemos este equipo de psicólogos y tenemos al doctor Carlos Origel de la mano para poderlo ayudar a destetar de este medicamento al paciente. Efectivamente, las benzodiazepinas son muy útiles, pero yéndonos al mundo real, la verdad es que muchos pacientes las utilizan mal y como bien se dice, pues empiezan a engancharse y a consumir de más. Aquí hago un paréntesis asociado a lo del inicio. Respecto al tratamiento de los pacientes, cabe destacar que no todos los pacientes que llegan aquí requieren medicamento. Porque hay quien dice, pues vas ahí nomás para que te mediquen. No, se evalúa, como bien dijimos, al paciente. Los medicamentos que usamos, por un lado, son para reparar el daño que generó el consumo de las sustancias, por un lado, y por otro lado, para prevenir una recaída. Para eso sirven. Por supuesto que evaluamos al paciente y hay algunos que sí tienen los recursos cognitivos para decir, no, tú no requieres medicamento. Tú puedes irte sin medicamentos. Sí hay algunos que no lo necesitan. Por supuesto que los estamos vigilando todo este tiempo para ver si requieren el inicio de algún tratamiento. Pero es una parte que hay que destacar. ¿A todos los van a medicar? No, no todos. Solamente a los que lo requieren como tal. Y los que lo requieren es para reparar el daño, para evitar una recaída en cuanto al consumo. Y por otro lado, pues
ya depende de cada psiquiatra. A mí no me gusta mucho usar medicamentos con potencial adictivo. Pues usamos algo que no le genere dependencia al paciente, porque si no, pues se va a enganchar nuevamente de esto mismo. Y ahora vamos a tener una adicción extra y peor, indicada por un médico. Imagínate, en vez de ayudarlo a salir de las sustancias, lo estamos metiendo. Sí sería contradictorio. ¿Quién diría, pues, ¿a poco me va a dar esto? ¿Ahora me voy a ser adicto a esto? No, eso sí lo explicamos. Este medicamento no tiene potencial adictivo, hasta se puede conseguir sin receta. La idea es que pues mejore ahora sí esta capacidad del paciente. Digo, porque yo en realidad he revisado mucho estos temas, porque en otras instituciones lo he visto, o sea, no tienen psiquiatra o de repente llaman a un doctor para que den algún ansiolítico, alguna benzodiazepina, ese tipo, y bueno, le dejan ahí un protocolo y lo sigue ahí pues el personal que tiene en la institución, y de repente pues no se puede llevar a cabo algo realmente profesional y que pueda dar un buen resultado. Para mí un buen resultado es cuando el paciente se le medica, cuando se le tiene que medicar, como lo has dicho tú, y que realmente el equipo multidisciplinario revise cómo va caminando su recuperación del paciente y ver en qué momento hay que retirar el medicamento para que, pues, con la ayuda de Dios y de todo el equipo, pues salga ya sin medicamentos de su protocolo y de su tratamiento residencial. Sí, es que es bien esencial en la parte que el usuario va dentro del tratamiento, porque aquí las valoraciones, o sea, si un paciente necesita una valoración, no sé, hoy, urgente, se canaliza inmediatamente con psiquiatría, ¿verdad? Porque está de la mano también el doctor Cenea, y enfermería, tratando los síntomas que se van presentando también durante la etapa del paciente en el tratamiento. Y es bien oportuno porque también Cenea aporta algunas notas a psiquiatría en donde refuerzan todo el contenido de la sintomatología del paciente. Entonces estamos íntimamente entrelazados en toda la parte del equipo para hacer también todo el tratamiento del paciente. Ahora, para nosotros es muy, muy, muy importante, también nosotros desde la parte terapéutica, cómo concientizamos al paciente lo esencial, ¿verdad? Cuando tiene su medicamento, que se lo tiene que tomar. ¿Por qué? Porque es un beneficio para él. Dentro de la parte de la institución, en el mismo tratamiento, y si sale con las indicaciones médicas psiquiátricas, también cómo se le debe dar la continuidad por lo que dice el doctor para prevenir una recaída. Eso es bien esencial para nosotros. Sí. Así es. Hay pacientes que dicen, ¿y cuando salgan voy a seguir tomando medicamentos? Sí, sí es necesario. Por lo menos el tratamiento debe durar 6 meses, porque terminó el tratamiento interno, pero el tratamiento continúa por fuera, tanto del aspecto psicoterapéutico como del aspecto psicofarmacológico. Sí, el tratamiento tiene que continuar por lo menos 6 meses y por supuesto que damos la indicación, hay que estar llevando un seguimiento pues por lo menos cada mes, o depende de lo que diga el médico que se haya elegido para darle seguimiento. Puede ser que lo vea cada mes, cada 2 meses, pero sí, el tratamiento debe continuar una vez que se egresa. No, y fíjate, Agustín, es bien importante esto porque muchos de los pacientes que egresan siguen teniendo la confianza en nosotros, en especial con Carlos, y Carlos le da la continuidad al paciente cuando egresa. Para allá iba. Sí, a mí me da muchísimo gusto que también los puedas recibir en Clínica Santuario a los pacientes que ya egresaron y que tú les puedes dar seguimiento durante el determinado tiempo que tú les dejaste ese protocolo para estar revisando y valorando, y tal vez más tiempo, ¿no? Porque tienes pacientes que han estado contigo ya de 1 o 2 años en revisión, ¿no? Sí, efectivamente, por supuesto. Muchas veces yo les digo al paciente, porque pues nos llegan pacientes de todos lados del país, lo más apropiado es que su psiquiatra sea del lugar de donde vive, por supuesto, porque si hay alguna eventualidad, requiere alguna receta, algún documento, es mejor que esté por ahí cercano. Si algún paciente requiere de llevar el seguimiento aquí, se busca el espacio y podemos darle seguimiento, pero entre que son peras o manzanas, lo importante es que lleve el seguimiento el paciente. Claro. No, pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido realmente muy importante esta plática porque creo que hay muchas personas que quieren saber realmente a dónde va a llegar su familiar, ese ser querido que lo quieren dejar en las mejores manos, donde realmente se vaya a hacer un trabajo profesional y que realmente se den cuenta de que nosotros tenemos ese espíritu de servir. Yo la verdad te doy
Las gracias infinitas porque sé que estás viniendo todo el tiempo de Zacatecas a revisar a tus pacientes, a estar aquí en clínica trabajando con ellos día con día y bueno, pues eso realmente a nosotros Nos complace. nos complace y nos favorece muchísimo Nos da para poder mucho ayudar gusto. a estas personas que realmente están viviendo esta situación de la adicción o de cualquier trastorno de personalidad o dual, como tú lo mencionaste ahorita. Ha sido una información muy importante para que la gente también sepa que pues trabajamos en conjunto, en equipo, y que vamos a dar lo mejor para ayudar a ese ser querido a que salga completamente del mundo de las adicciones. No sé si tengas algo que decir para finalizar este programa. Bueno, hablando de esta parte de las adicciones, hay que estar conscientes de que a veces las cosas se nos salen de control y requerimos el apoyo de alguien más. En este caso, pues el recibir algo de tratamiento, por supuesto. Muchos pacientes se dan cuenta aquí que están dañando muchísimo a su familia. A veces dicen, yo soy el que consume, ¿a ti qué? Pero ya cuando llegan aquí se dan cuenta de que están dañando a más personas. A veces, bueno, no solo hacerlo por ustedes mismos, sino también por las propias personas. Y es necesario saber que para problemática de este tipo sí hay alguna solución, sí hay algún tratamiento, malo fuera que no hubiera. Así es, y como tú lo dices, llega el paciente y te dice, yo soy el que consume, ¿a ti qué? Pero fíjate que si nos vamos más profundo, nos damos cuenta de que el paciente ni siquiera se da cuenta que él se está dañando a él mismo, Claro. porque no hay conciencia. Ya cuando llega la conciencia y dice, wow, me estaba dañando de una forma tan importante a mi cuerpo, a mi organismo, y estaba viviendo de una forma tan mal que, wow, ahora que me doy cuenta a través de la desintoxicación en la parte psiquiátrica y cuando estoy tomando conciencia en el área psicológica a través del grupo y me doy cuenta de tanto daño que me estaba causando a mí mismo, a mi familia, a mi hijo, a mi esposa, a mis papás, dices tú, caray, esto era lo que me hacía falta. Muchas personas llegan en negación total, decir, yo me siento bien, yo no tengo por qué estar aquí. Y de repente cuando empieza el protocolo de desintoxicación del lado psiquiátrico y del lado psicológico, empiezan a darse cuenta de que sí necesitan estar ahí. Y dicen, esto era lo que yo estaba buscando. Un lugar como este, un lugar donde realmente me atiendan y me den lo necesario para poder estar bien. Y bueno, nos hemos dado cuenta que en últimas fechas, después de 20 años de estar trabajando adicciones, pues muchísimas recomendaciones por todos lados porque la gente sale muy contenta del proceso clínico y porque la gente realmente quiere ayudar a más personas y nos empiezan a recomendar y empiezan a llegar gentes muy, muy cercanas a ellos porque ellos quieren verlos bien y quieren verlos que se recuperen dentro de esta institución, de este corporativo, ya que tienen lo necesario para poder salir adelante. No, incluso hay gente que llega incrédula. O sea, dicen, no van a poder hacer nada conmigo, ¿verdad? Y wow, o sea, cuando se realiza el trabajo por parte de todo el equipo y el paciente sale agradecido y la familia ve los resultados, ¿verdad? En base al trabajo, ya es otra cosa también muy, muy padre, muy bonita dentro del trabajo que hacemos todos como equipo. Pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí el día de hoy en este programa. Les agradezco bastante. Y también agradezco a todas las personas que nos están viendo en este momento y que se den cuenta de que el Corporativo Nueva Esperanza está para servirles en cualquier momento. Y bueno, pues me pongo a sus órdenes también. Mi nombre es Agustín Martínez, yo estoy al frente del corporativo. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.